Muchas bendiciones, ¿cómo están, hermosas mujeres del Señor? Hoy estamos estrenando Misericordia. Dios es bueno y maravilloso con cada una de nosotras porque nos permite abrir nuestros ojos y poder escudriñar su palabra. Hoy nos reunimos un grupo de mujeres, todas con el corazón ardiente por escuchar lo que el Padre tiene para cada una de nosotras hoy. Y sé que estos últimos capítulos del libro de Éxodo van a ser capítulos gloriosos para nuestra vida. Hoy llegamos al final del libro de Éxodo. Vamos a leer 4 capítulos hoy, 37, 38, 39 y 40. Para concluir esta lectura del libro de Éxodo y comenzar con nuestro tercer libro. Vamos a orar una vez más para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por cada mujer que en este momento está escuchando esta palabra. Gracias, Señor, por permitirnos, darnos la bendición, el privilegio de poder leer tu palabra. Nos despojamos de todo peso, de toda carga, de toda distracción y nos enfocamos en escuchar lo que tienes para cada una de nosotras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 37, que tiene como título Mobiliario del Tabernáculo. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. Y de una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo la fundición 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y la cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en el otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Y así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas, sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, no era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas.
sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso, y de madera de acacia de un codo de longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza, y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Bezaleel construyó finalmente el arca, la mesa, el candelero y sus utensilios, además del altar de incienso. Vemos también que todo según las especificaciones del Señor, como el Señor les dijo en el capítulo 25, también lo vimos en el capítulo 30. Preparó también el aceite santo de la unción y mezcló también el incienso según el arte del perfumador. Y esto lo vimos también en el capítulo 30 y en el capítulo 22 y 38. El arte del perfumador es el perfumista. Es la persona que se encarga de crear. El arte del perfumador comienza con la elección de ingredientes de calidad, que pueden ser de origen natural y sintético. En este caso, iban a ser de origen natural, como las indicaciones que Dios le dio de cómo debían mezclarse los ingredientes. Cuando ya están seleccionados los ingredientes, el perfumador comienza a combinarlos en diferentes proporciones para crear esa fragancia única. Este proceso requiere de conocimiento, tanto técnicos como olfativos, así como de una gran dosis de creatividad. El perfumador debe tener un olfato agudo y ser capaz de imaginar cómo se mezclarán y cómo se desarrollarán estos aromas. Definitivamente, esta composición es un arte. Es un arte, y Dios también había dado habilidad para que lo pudieran hacer. Vamos ahora a leer el capítulo 38. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura, e hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, candeleros, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce, e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 millas a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 9. El atrio del tabernáculo. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido, sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10
y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas, sus 3 basas, al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido, las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y de todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Eran de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Versículo 21, dirección de la obra. Estas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Versículo 24, metales usados en el santuario. Todo el oro empleado en la obra, en toda obra del santuario, el cual fue de oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, y 100 basas, en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los miles de 775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2,400 ciclos, el cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y del altar de bronce, y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Amén. Vemos cómo Bezaleel también fue el responsable de construir el altar del holocausto, que al igual que las tablas, los travesaños y todos los muebles, excepto el candelero, estaban hechos de madera de acacia. A diferencia de estos artículos que estaban dentro del tabernáculo y de su estructura en sí, los cuales brillaban con la impactante belleza del oro puro. Recuerden que había un imponente altar que estaba cubierto de bronce, una aleación de metales capaz de soportar el calor de un holocausto. Uno de los detalles más intrigantes que yo encontré acá es el relato en la descripción de la fuente de bronce y su base, que no se mencionaron previamente, y es que el texto hace referencia a un grupo particular de mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. El texto hebreo usa dos formas del mismo verbo, Saba, T-S-A-B tilde, para denotar el ministerio activo y continuo de las mujeres que fielmente llevaban a cabo tareas de servicio, y el significado de la palabra velar se limita aquí al contexto de las tareas sagradas. Vemos cómo el texto conmemora a las mujeres por contribuir con sus espejos de diseño Egipto. Recuerden que cuando la Biblia menciona a una mujer, es porque hicieron algo extraordinario, fuera de lo común. Y esto fue lo que ellas hicieron. Ellas entregaron
sus espejos de diseño egipcio para que se fundieran y se elaborara la fuente. Los arqueólogos han descubierto numerosos espejos de bronce usados en el antiguo Egipto. El típico círculo de metal dorado con mango de bronce se pulía para que reflejara una imagen. Y es que seguramente estos espejos fueron adquisiciones preciadas para las mujeres israelitas, quienes donaron estos lujosos artículos para que fueran derretidos y se fabricara la fuente donde los sacerdotes se iban a lavar a diario. A partir del versículo 9 hasta el 20 vemos cómo el atrio y su entrada se construyen y armaron conforme a las especificaciones. Esta estructura establecía el perímetro del espacio sagrado en el cual se levantaría el tabernáculo y donde los sacerdotes iban a llevar a cabo todas sus tareas. Ahora vamos a leer el capítulo 39, que tiene como título Hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino. Con labor primorosa hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en dos extremos, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Dios, y labraron las piedras de onice montadas en el engaste de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo de anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante, e hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase del pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar como Jehová le mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos, asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino
de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sellos santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 32. La obra del tabernáculo termina. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron, y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Este pasaje repite textualmente los detalles incluidos en las instrucciones divinas para confeccionar las vestiduras sacerdotales del capítulo 28. Y es que el propósito de brindar un relato tan similar del trabajo fue demostrar la obediencia absoluta del pueblo. Dios quería que se reafirmara varias veces que Él había mandado a Moisés que hiciera, y se hizo. Vemos cómo todas las cortinas, los velos y las vestimentas de colores reales reflejaban la obediencia del pueblo de Dios al usar sus habilidades para la gloria de Él. Todo el esfuerzo constituyó una obra maestra que fue apropiada para la moradora del Rey de Reyes, ya que se hizo de acuerdo al diseño de Dios. Pero con la mente, el corazón dispuesto y las manos habilidosas de personas creadas a su imagen y apartadas por su voluntad. Vamos ahora con el capítulo 40, que tiene como título Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón
a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre. Y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová mandó a Moisés, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado. A Moisés puso la mesa en el tabernáculo de reunión al norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó en el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Puso en ella agua para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Versículo 34. La nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Jehová designó un día en particular para montar todos los elementos del tabernáculo, el primer día del mes primero, el primer mes en el calendario de la nación, según las instrucciones para celebrar la Pascua que leímos en Éxodo 12. Probablemente ese día marcaba el comienzo del segundo año posterior al éxodo de Egipto. Moisés seguía siendo el encargado de cumplir las instrucciones de Yahvé. Y es importante señalar que aquí tabernáculo y tabernáculo de reunión son sinónimos que se refieren a la misma estructura. El arca del testimonio, donde Dios había prometido encontrarse con su pueblo, era la parte central del tabernáculo, y por eso debía colocarse primero. El velo debía cubrir. El velo iba a actuar como una cerca. Iba a tapar, iba a esconder el arca. El velo servía como una barrera de protección, no tanto del arca en sí, sino del pueblo, para que nadie se acercara al lugar santísimo de la presencia de Dios sin su permiso, porque si no, moriría. El velo, ubicado en la misma posición en el templo de Herodes de Jerusalén en el Nuevo Testamento, es el mismo velo que se rascó de arriba a abajo cuando Jesús murió, para demostrar que la muerte del Hijo había consumado la expiación y el perdón, y hecho posible el acceso a la presencia de Dios. Cuando el tabernáculo estuvo en su lugar, Moisés consagró todo con aceite de la unción, incluso a los sacerdotes.
Moisés es el sujeto de estos versículos que resumen nuevamente cómo completó el proyecto de establecer el tabernáculo en absoluta conformidad con las especificaciones de Jehová. Estos pasajes nos enfatizan su fidelidad al implementar las instrucciones de Dios. Ni siquiera Moisés pudo entrar en el tabernáculo mientras Dios lo llenó con la gloria de su presencia, que fue visible a través de la nube que estaba sobre él. Y este texto nos muestra a Jehová respondiendo de manera inmediata y favorable a la obediencia de Moisés y del pueblo en proveerle una morada terrenal según su propio diseño. Cuando la obra de ellos acabó, Él vino a habitar con gloria, cumpliendo provisoriamente su propósito de morar en medio de su pueblo. Y vemos cómo la nube permanecía visible de día y de noche. Todos podían verla. Cuando se levantaba y se movía, el pueblo quitaba las estacas y la seguía. 2 veces el breve pasaje enfatiza que la estrecha conexión entre el pueblo y la manifestación visible de la presencia de Dios permanecía en todas sus jornadas, en todo el viaje hacia la tierra prometida, la morada que Él estaba preparándoles a ellos. Y aunque el resto de la historia que relata la Escritura revela la infidelidad de Israel, comparando el pecado de este pueblo con el adulterio y la prostitución, vemos cómo estos versículos describen la relación de pacto, de cómo Dios quería que fuera una relación recíproca, en la que Dios habitaba en medio del pueblo, en el cual lo reverenciaba, lo obedecía y lo seguía a donde Él fuera y cuando Él lo decidiera. Yahvé probó su amor leal hacia Israel al morar fielmente en medio de su pueblo. Y esto es muy significativo, mis amadas mujeres, porque Jehová había hecho su morada en medio de ellos. Tanto que aprender de este libro de Éxodo. Llegamos al final de nuestro segundo libro y hay algo que queda grabado en mi corazón que quiero compartírselos y espero que usted también nos comparta qué quedó grabado en el corazón de este libro de Éxodo. Y es que el Dios que rescató a los israelitas de la esclavitud en Egipto es el mismo Dios que pagó el precio por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, por nuestras iniquidades, para que dejáramos de ser esclavas del pecado. No tenemos que ser como los israelitas que añoraban su antigua vida en Egipto. Dios, mis hermosas mujeres, nos ha hecho libres y hoy es el día de celebrar esa libertad. Doy gloria a Dios por cada una de ustedes, por perseverar hasta este momento, por haber leído estos 40 capítulos del libro de Éxodo. Sé que Dios nos seguirá hablando, sé que cada una de las palabras quedan grabadas en nuestro corazón y van a producir fruto de libertad, fruto de salvación, no solo para nosotras, sino también para nuestros hogares. Las bendigo en esta hora, declaro que el poder de Dios es sobre ustedes en este tiempo, que a través de estas lecturas van a comenzar a ver lo que nunca han visto en sus vidas, en sus casas, en sus trabajos, con sus hijos, con sus esposos, con sus padres, porque estamos haciendo lo que nunca hemos hecho y esto va a provocar que el cielo se abra a nuestro favor. Bendiciones.